No esperes que el éxito toque tu puerta. Sal a buscarlo. Believe in you. Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Estamos ya de regreso con nuestro show Believe in You por RedLatinoInc.com y con nuestra invitada del día, una chica que ha inspirado a muchísimos, a mí en particular, y los mencioné en la frase del día, que teníamos esta sorpresa tan grata, tan inspiradora. Su nombre es Gloria Itzel Montiel. Bienvenida, Gloria. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias por tenerme aquí. ¿Prefieres inglés o español? ¿O vamos a hacer Spanglish? Ah, sí. Ella dice que estaba un poquito nerviosa, pero no hay por qué estarlo. Es una conversación acá entre nosotras. Y como te dije, estabas periqueando ahí antes de entrar con nuestra asistente Ashley. Sí. Y obviamente Ashley, que también es joven como tú, encontró pues tuvo alguna afinidad contigo, algo en común. Y Gloria, esa historia tuya de que te atreviste, dare to dream, te atreviste a soñar, en realidad, eso es lo único, es que te atreviste a soñar y a perseguir tus sueños. Y mencioné que me encantó el hecho de que tu inocencia te ayudó en el proceso. Tú emigraste de México a una corta edad. ¿Qué edad tenías? Tenía 8 años cuando vine para acá. Apenas 8 añitos. ¿Y tu familia es numerosa? ¿Cuántos son ustedes? Somos 3 de familia. Cuando vinimos aquí, fuimos a Santa Ana, aquí en el sur de California. Entonces éramos 2 hermanos, mi hermana más pequeña y yo. Y ya cuando unos 3 años después nació mi hermanito más chiquito. Así es que somos 3 hijos y mi mamá y mi papá. Y terminaron en Santa Ana. Cuando llegaron a Santa Ana, ¿dónde llegaron? ¿Estaban con familiares? Sí, el hermano y la hermana de mi papá, con sus respectivos cónyuges, habían comprado una casa. Entonces, ellos no tenían hijos, solo, por parte de mi tía, pero ella vivía en México, mi prima. Ya después vinieron llegando algunos hermanos de mi tía, vinieron llegando, ya después nacieron los babies también, así es que hasta un punto expandiendo la familia. En un punto éramos como 21 personas en esa casa. 21 personas. Sí. Eso es increíble. Sí. Y andaban que en el piso unos. Exactamente, sí. Yo por mucho tiempo dormí en el piso. Y bueno, y hasta eso que no me di cuenta hasta mi último año de high school, cuando una compañera mía me vino a dejar a la casa y me dijo, siempre hay muchísima gente en tu casa. Y entonces fue cuando me di cuenta que no era como todos vivían, que pues nosotros por necesidad sí teníamos que estar. De que no era normal. Sí, exactamente. Mira, nosotros hace 2 semanas hubo una boda de la familia. El primer nieto se casó. Y pues llegó familiar, soy de una familia de 8, 2 mujeres, 6 varones. Y llegaron familiares de Nueva York, de Virginia, de Miami y otras partes. Y sí llegaron como unas 7 personas más a la casa, además de las 4 ya 5 que tenemos. Así que te entiendo, estábamos esparcidos. La pasamos muy bonito, eso sí, pero yo sé que no es lo mismo convivir con esa cantidad de personas que te visitan nada más. ¿Cómo podías tú concentrarte y en qué rinconcito de la casa tú encontrabas paz para enfocarte y para perseguir tu meta? Porque es obvio que eres una persona muy enfocada. Sí, y pues yo pienso que eso me ayudó a poderme enfocar en donde fuera. Pero también todos mis tíos y mis primos siempre me apoyaron muchísimo y aunque era familia grande y pues siempre había que coordinarse los papás para cocinar y todo, pero ellos siempre me apoyaron. Y una de las memorias que tengo bien presentes en mi mente es que todos
todos los sábados mi papá me llevaba a la biblioteca. Y cuando me preguntaba, ¿dónde quieren ir hoy? Yo siempre decía la biblioteca. Y él me dejaba ahí, a ese entonces él descansaba los sábados. Y me dejaba desde temprano y leía un montón de libros y ya después me llevaba otro montón para la casa y ya me iba hasta que cerraban la biblioteca. Así es que es algo que yo pienso que me siguió motivando el querer aprender, seguir sabiendo más. Y eso no fue algo que, o sea, eso nació de ti. Uh-huh. No era porque tu familia te decía tienes que leer ni nada por el estilo. No, ellos nunca me exigieron eso. Sin embargo, ellos vieron que me gustaba hacerlo. Así es que cada uno de mis papás y mis tíos hicieron lo que pudieron para cerciorarse que yo tuviera oportunidades para seguir esa pasión. Qué bonito de su parte. O sea, tú te sentiste apoyada. Y Sí, cuando claro una que persona sí. se siente apoyada, el ánimo es muy diferente, Sí. la manera de pensar es muy Exactamente. diferente porque no hay negatividad. Exactamente. Sí. Y yo pienso que muchos, por ejemplo, verían esas circunstancias y dirían, pero ¿cómo pueden vivir 21 personas juntas? Pero para mí yo me sentía bien cuidada, que siempre había un adulto ahí conmigo y obviamente el convivir con mis primos y todo. Yo pienso que eso también me sirvió de mucha motivación. Así es que para mí eso fue algo muy positivo que yo tuve en mi niñez. Dijiste algo muy importante porque cuando yo estaba adolescente, Ujú. era adolescente, mis primos eran mis mejores amigos. Sí. Sí, tenía yo unos primos que eran los con los que salía a bailar, los varones, Sí. porque así mis padres me dejaban. Sí. Y luego las primas con las que jugaba. Ajá. Y hubo unas primas, esa familia de 4, hermana de mi papá, que se mudaron de República Dominicana, donde yo crecí, a Nueva York. Y yo lo lloré por años, eso, sí. por años y años. Eran mis mejores amigos. Sí. Y seguimos muy cercanos a tal punto pues que ya cuando uno llega adulto y empieza a multiplicarse y a tener su propia familia, nunca, tú sabes que esos hijos de tus primos son tus primos segundos, pero uno no les refiere como primos segundos, sino esta es tu tía. Sí, exactamente. Sí, ya cuando son primos hermanos, nuestros hijos son sobrinos. Sí. Y están tan bonito porque cuando vas a visitarlos, aunque no se vean a menudo, es como que el tiempo nunca ha pasado. Exactamente. Y siempre está esa alegría, lo Sí. recuerdo eso con mucho amor. Sí. Entonces yo entiendo perfectamente lo que tú dices, que estabas rodeada de tus primos, Sí. que eran también tus amigos, y más porque llegaste pues a un país, aunque estabas pequeña, pero ya a esa edad estás consciente de que Sí. estás en otro lugar, que es otro idioma. Exactamente. Tú no hablabas inglés. No, al llegar aquí no. Entonces, ¿cuáles fueron esos primeros retos cuando tú entraste a la escuela de 8 años, verdad? Ajá, a los 8 años. Pues yo me acuerdo que ese primer año más o menos, pues yo le hacía la lucha para aprender inglés y alguien me preguntaba, "How old are you?" Y yo pensaba que me decía, "How are you?" So yo le decía, "Fine." Pero ya después me volvían a repetir y hasta que dije, oh, ya sé, me están preguntando cuántos años tengo. Así es que fue eso. También el aprender el nuevo sistema como de hacer tareas. Me acuerdo que la primera semana sí entendí bien lo que tenía que hacer, pero ya para la segunda semana, como no estaba acostumbrada a la manera de tener como algo semanal que entregar así, no cumplí con la tarea. No por no querer o no poder, sabías, sino ¿no? exactamente. Sí. Así es que me tuve que acostumbrar también al sistema, pero pues ese primer año fue donde aprendí inglés. Ya para el segundo año ya no tenía el apoyo extra en la clase, sino que era una clase solamente de inglés, no bilingüe. Y ya para el tercer año que estuve aquí, que fue mi quinto año, ya estaba en las clases de honores para entonces. Wow, qué bien. Y, por ejemplo, ¿tú consideras que tú aprendiste el inglés rápido? ¿O sí, batallaste? Me fue difícil al principio. Yo pienso que lo que me ayudó fue que ese primer año tenía el apoyo bilingüe. Y ese fue donde me siguió. Bueno, yo tuve la oportunidad entonces de seguir aprendiendo para no perder las cosas que no las entendía en inglés, pero al mismo tiempo tener ese aprendizaje del inglés también. Y eso yo pienso que fue muy importante para mí y fue cuando lo pude aprender.
Pensando en tu papi, que él te llevaba a la biblioteca, ¿a él le gustaba leer? A mi mamá siempre también. Mi papá siempre también fue una de las personas que me dijo que no había marcha atrás, que la única manera de seguir adelante es cualquier reto, nada más seguir adelante. Qué bonito, sí, porque por lo general cuando un padre inculca algún valor a sus hijos es porque ellos tienen también ese valor o ese amor a esa actividad. Pero cuéntame un poquito de tus padres, ¿cómo era tu vida en México? O sea, ¿qué hacían ellos allá y qué terminaron haciendo acá? Sí. Pues mi papá, desde que yo me acuerdo, él venía a los Estados Unidos y regresaba a México también. Él viene de una familia de campesinos. Mi abuelo tenía, sembraba maíz y muchas otras cosas. También tenía un ganado. Mi papá desde muy chiquito tuvo que ir a ordeñar las vacas y ese era su trabajo. Mi mamá también, creció en una familia muy pobre. Ella fue criada por mi bisabuela o su abuela de ella, mientras sus papás estaban en otro pueblito ahí. Y ya después, mi mamá eventualmente trabajó en la biblioteca ahí del pueblo y me acuerdo de ella que tenía actividades para los muchachos y pues me llevaba a mí y a mi hermanita también. Y ella también se recibió de enfermera allá en México. Ah, qué bien. Pero al emigrar aquí a los Estados Unidos, pues los dos trabajaron en restaurante. Y hasta la fecha todavía mi papá maneja la cocina en un restaurante y mi mamá es la mesera en ese mismo restaurante. O sea, tus padres en realidad ya tenían pues esos hábitos, tenían esa misma inquietud, por eso también tú traías esa misma inquietud. Sí, mi papá, pues él llegó a cursar algunos cursos en la universidad también, pues nada más que ya al tener familia y al no poder sustentarla, tuvo que dejar sus estudios y ya después venirse aquí a los Estados Unidos. Ahora, por ejemplo, mucha gente pues está interesada en tu historia. Yo leí la historia que me enviaron, que salió tuya en Remezcla. Sí. Y eso ha impresionado a muchas personas. Así fue que pude conocer un poquito más de lo que has pasado, de lo que has vivido, pues cuáles fueron algunas de tus historias, de tus momentos cuando pequeñita, que tú dijiste, pues, yo escuchaba la palabra Harvard, pero yo ni sabía lo que era, pero yo dije, yo ahí voy. Sí, es cierto. ¡Qué atrevida! Sí, y sin saber que era un atrevimiento. ¿En qué momento supiste lo que era Harvard? Yo pienso que ya cuando tenía unos 14 años, que ya había estado en la high school, ya fue cuando empecé a aprender de los colegios, de las universidades, y dije, wow, qué meta me puse. Fue buena. Sí, pero ya ahí para allá ya no había marcha atrás. Yo sentí que ya me había puesto yo en una misión y tenía que ver la forma, porque no iba a ser fácil, pero yo sentía que la tenía que cumplir. ¿Hubo un momento en tu vida donde alguien te dijo, las chicas mexicanas no van a Harvard? Sí. Y fue, yo iba a entrar apenas al 9º grado. Y antes de siquiera entrar, estaba tomando escuela de verano en geometría. Los demás de mi grado iban a empezar con geometría en el 9º, pero yo antes de entrar la estaba tomando. Y esta era una muchacha que fue una de mis mejores amigas, mejores compañeras ahí en la escuela. Pero yo después lo que aprendí es que pues la verdad no conocíamos a nadie que en nuestra escuela que fuera latina, que hubiera ido a Harvard. Entonces no lo dijo necesariamente por como negatividad. Sí, no fue negativo, sino porque pues ustedes no conocían, no tenían un modelo. Y por cierto, fuiste a Santa Ana High School. Sí, ahí fui. Y entonces, y ese fue cuando yo tenía que hacer una decisión, sentí ahí. Porque sí, al principio me hirió mucho, pero ya después, en ese instante, cuando pedí permiso para ir al baño, en el baño lloré. Y ya fue donde dije,
pues si no, es verdad que no haya habido, o si no haya habido alguien de Santa Ana High School que haya ido, entonces yo voy a ser la primera. Porque no quería que si eso era verdad, que eso me parara. Sí. Porque entonces yo sentía que entonces era el momento apropiado para expandir a misiones a Harvard a alguien como yo. Y en la escuela, cuando ya tú aprendiste el idioma y estabas tomando clases de avanzadas, porque tenías la capacidad, ¿tú cómo te sentías dentro de, cómo era ese ambiente? O sea, tú comparada a los otros estudiantes avanzados en esas clases, ¿te sentías fuera, like you didn't belong, como que no pertenecías? No, yo era de las primeras que levantaba mi mano, que cuando nadie decía nada, pues yo, a mí me gustaba mucho aprender. Y a veces no era lo mismo con todos mis otros compañeros. Entonces yo siempre me preguntaba por qué no están, incluso en las mismas clases avanzadas, no todos estaban motivados por estar ahí. Así es que a mí siempre me ha llamado la atención aprender y esa pasión siento es la que me llevó adelante. Pero al mismo tiempo, cuando sí me sentía un poco como fuera de lugar, era al considerar las oportunidades que yo iba a tener. Okay. Porque yo sabía que aunque siempre yo iba adelante del salón, siempre yo llevaba las marcas más altas, que quizás al final esas oportunidades no iban a estar ahí para mí por el hecho de ser indocumentada. Y eso fue el mayor reto, la mayor causa de frustración durante toda mi experiencia escolar. ¿Cuándo fue que llegó ese momento de que tú dijiste, soy indocumentada? Sí, pues yo siempre lo había sabido, o sea, sí recuerdo cruzar por la línea por Tijuana y yo sabía cómo había llegado aquí, pero no fue hasta el 8º grado cuando yo quería ir a una escuela privada para la high school, porque digo, si voy a llegar a Harvard necesito todas las herramientas que pueda. Yo quería aplicar para un programa que me hubiera dado una beca total para ir a una escuela privada para la high school, pero fue cuando mi consejera ahí me dijo que no podía aplicar porque no tenía un seguro social. Entonces ese era como en el 2001. Entonces ya fue cuando me di cuenta de la gravedad de mi situación. En ese entonces escuchaba del DREAM Act, que hubiera dado una manera para legalizar a todos los jóvenes en ese entonces. Pero en septiembre pasó lo del 9/11, de que las Torres Gemelas se derrumbaron en Nueva York, y ya entonces pronto después de eso el DREAM Act ya no pasó al Congreso. Así es que fue cuando entonces tuve que estar bien plantada en la realidad, que las oportunidades iban a estar muy más difíciles, muy escasas para mí. Sí, y qué interesante, porque sí sabías que entraron pues sin documentos y todo y aquello, y tú seguiste tu vida estudiando, pero ese fue el momento en que te diste cuenta, y es lo que te quería preguntar, es si alguna vez te pasó por la mente querer ir a otra escuela, a una escuela privada, donde pudieras recibir pues más beneficios o más herramientas, y ese fue el momento que acabas de describir. Entonces no se pudo. Pero eso no te paró, dijiste, pues déjame sacarle partido a lo más que tengo acá. Sí. ¿Y por qué Harvard, y por qué, ya cuando supiste que había otras opciones, por qué te quedaste fija en Harvard? Sí. Pues durante toda mi escuela, especialmente en la high school, como mencioné hace ratito, veía que había muchos estudiantes que no tenían motivación. Y entonces yo siempre me preguntaba, ¿pero por qué? ¿O por qué los estudiantes de las clases avanzadas experiencian la educación diferente? ¿Por qué ellos sí les dan como paseos, o sus libros están más nuevos, y por qué a los otros no? Entonces, en ver esa desigualdad en la educación, yo quería ir a un lugar que todos estuvieran interesados en aprender, pero que también me diera las herramientas para venir otra vez a la comunidad a ayudar. Entonces, en ver en las posibilidades, también
vi que por mi situación, a una escuela como Harvard que tenía tanto dinero, ellos se comprometían a apoyar financieramente a las personas que admitieran. O sea, el reto era entrar, pero yo de ahí para allá yo sabía que ellos me iban a ayudar. Entonces esa fue una de los factores en mi decisión también de aplicar. ¿Y qué consejo le darías tú a los jóvenes que quieran ir a Harvard o a otra universidad Ivy League? ¿Qué fue lo que tú crees que te ayudó? ¿Cuáles son los? Yo tengo un hijo que va a empezar a aplicar. Oh, okay. Entonces, yo no pasé por ese proceso. Porque yo fui a una escuela técnica, yo estudié diseño y decoración. Okay. Y yo dije, yo no quiero hacer los 4 años. Sí. Esta es la profesión que quiero, la puedo hacer en 2 años, 3 años de universidad y ya. Pero sí es un proceso muy diferente. Sí. Es casi como para aplicar a un trabajo, que tienes que venderte, hay que escribir una carta. Sí. Explícanos un poco el proceso. Pues se hace una entrevista también, se escribe una carta y se piden cartas de recomendación de algunos maestros. Entonces, todos mis maestros me ayudaron a contar mi historia. Como yo, una estudiante mexicana, mujer, tenía estos sueños de entrar en la área de educación para ayudar a otros. Pero como quizás la comunidad todavía no estaba lista a que muchas de mujeres hispanas entraran en la educación, pero como esa pasión que yo tenía por este tema me iba a ayudarme, pues, y que Harvard era el único lugar que me podía ayudar a alcanzar esas metas por los recursos que ellos tienen, por las conexiones, por los otros estudiantes. Yo quería aprender de otros estudiantes para traer todo ese conocimiento a un lugar que casi no se ven personas que estaban educadas en Harvard. Entonces, esa fue mi historia. Esa es la historia que le conté a mi entrevistadora, y ella me dijo que notó que mis ojos empezaron a brillar cuando yo empecé a hablar de mi comunidad y de literatura, que fue mi primer amor también. Así es que ella me ayudó a escribir esa recomendación también, y mis maestros también hablaron en sus cartas de quién era yo, más allá de mi promedio escolar, más allá de mi participación en la clase, quién era yo como persona. Y ese compromiso por ayudar a otros fue lo que también me ayudó mucho. Y durante todo mi high school yo di mucho servicio a la comunidad también, en la biblioteca, también alimentando a personas indigentes. Y en mi propia escuela también. Así es que todo eso ayudó a construir como un perfil de alguien que de verdad no iba solamente a desperdiciar una educación de Harvard, sino que iba a hacer algo con ella. O sea, fuiste bien estratégica, tuviste un plan. ¿Quién te aconsejó en el high school, en el bachillerato? ¿Quién te ayudó a trazar ese plan? Pues hubo muchas personas que te apoyaron. Sí, yo pienso que desde que llegué aquí, cada persona que puso su granita de arena, si una de ellas hubiera faltado, yo no hubiera podido llegar a donde estoy yo, especialmente por las limitaciones que en mi caso se presentaban. Sin ellas no hubiera podido hacerlo. Y mi consejero, Jerry Ox, y maestro de inglés, Bill Roberts, y maestra de debate, Miss Gasnick, todos ellos estuvieron ahí para escucharme solamente y decir, ¿sabes qué? No tengo la respuesta. No sé si Harvard te va a poder admitir por tu estatus migratorio, pero vamos a llamar. Y es todo lo que necesitaba. Alguien que dijera, me voy a subir las mangas y ahora sí vamos a ver qué podemos hacer. Y más que nada eso fue muy valioso para mí. O sea, tú tuviste no solamente persistencia, optimismo, buena actitud, un sistema de apoyo, personas que creyeron en ti, y ese motivador, la verdad que aunque seas la peor estudiante del mundo, cuando las personas creen en ti, que como se llama nuestro show Believe in You, es a game changer. Es muy diferente porque no importa las circunstancias en las que estés,
sino que cuando tienes ese grupo detrás de ti, tu cheerleader, y Sí. diciéndote sí puedes, sí se puede, tú lo puedes lograr. Exactamente. Porque hay muchos ejemplos y me imagino que ahora ya que tienes 3 títulos, tú te das cuenta que las personas exitosas tienen todas esas características y que muchas de ellas no vinieron de riqueza. Sí. Muchas también vinieron de pobreza y eso no los paró. Ujú. Porque sí estaban, they had their eye on the ball, estaban Sí. enfocados, eran tenaces, pero también recursivos, hay que Sí. ser recursivos. Tú eras obviamente muy recursiva. Sí. Pero esos pasos que tomaste, y quiero que las personas, padres o jóvenes que nos están escuchando, que no desaprovechen esas oportunidades, porque mira, en nuestros países es muy diferente el sistema Ujú. educativo. Yo no tenía la opción de escoger mis materias. Ah. Ese es el currículum que te dan, Sí. ese es el que va Ujú. en Latinoamérica. Sí, acá lamentablemente lo que veo es que hay muchas opciones, hay una flexibilidad que en realidad si las personas no las saben, no son instruidas o aconsejadas Ujú. apropiadamente, van a desaprovecharlas y se van a ir por el camino más Exactamente. fácil. Entonces, eso es la parte que yo veo en el sistema educativo acá, que esas opciones te pueden lastimar al final y ahí vienen, the regrets. Sí. I should have, could have, would have, debí de haber hecho esto o aquello. Entonces, eso que tú hiciste también de tomar clases en el verano, yo lo vi en mi hijo. Ujú. Y él lo quería hacer porque él tenía un plan. Sí. Él tenía un plan que también era alrededor de sus intereses recreativos, que es el ciclismo. Ah, Y en aquel entonces era el atletismo. okay. Entonces él decía en su mente, me imagino, para yo poder practicar o participar en este deporte o para poder llevar estas clases de música, porque él estuvo en instrumento y también en deporte. Oh, wow. Él tomaba clases de verano, porque así eso le permitía más flexibilidad en su horario. Para hacer lo que le gustaba. Exactamente. Entonces, ya al final, el último año en high school, él iba con un schedule bien ligero y salía 1 hora antes Wow. de la escuela, Sí. por lo mismo, Sí. porque ya había pasado varios veranos avanzando, tomando esas clases, y él sacrificó que cuando a veces salíamos de la ciudad, él no podía ir a esos viajes con nosotros. Oh, wow. Por lo mismo, porque estaba en escuela de verano, Sí. pero a él no le importó. Él estaba A su meta. enfocado, sí, en su meta. Y yo lo veo que él tiene esa misma determinación porque nosotros terminamos viviendo, yo de nuevo con mis padres, Ujú. también madre soltera, entonces eso cambia tu situación. Y eso no lo paró a él, no lo ha parado. Cuando yo le he dicho, pues yo no puedo pagar esto o aquello de las carreras o partes de la bicicleta, él busca Sí. la manera. Entonces sí es algo que esa determinación, pienso que a veces nace uno con esa determinación definitivamente, pero a veces las circunstancias Exactamente. también te empujan, te dan un Sí. empujoncito a que tomes esas decisiones, a que seas determinado, porque uno a veces está cómodo, you're complacent. Ujú. Llega a alguna crisis y ahí es cuando tienes que tomar Exactamente. decisiones. Sí. Entonces, el quote que te dije que compartí es que, behind every successful story, there's a person that made a courageous decision, Yes. that made a decision. Y es muy cierto, no lo hacemos solo. Pero, por ejemplo, un poquito de tu experiencia en Harvard. Ya lograste, entraste, te aceptaron y ahora estás tú ahí en otro mundo, Sí. lejos de tu familia. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, yo pienso que ya estaba preparada para irme porque escuchaba que muchas personas como que extrañaban mucho a la familia y yo me gustaba estar allá. Ya estaba preparado para eso. El frío sí fue un shock. Me acuerdo que un día, pues ya era invierno y me bañé. Siempre tengo por costumbre bañarme en la mañana. Y ya iba un poco tarde a la clase y salí y de repente me toqué el pelo.
y vi que estaba tieso. Y digo, ¿pero por qué está tieso? Pues se me había congelado. Saliste con el pelo mojado. Sí, exactamente. Así es que eso pues yo ni me imaginaba, nunca había visto nevar, y allá pues nieva casi por 6 meses a veces, así es que muy frío. Pero los estudiantes pues todos muy talentosos. Todos han hecho muchísimo en sus cortas vidas hasta los 18, 19, 20 años por ahí. Pero también tienen mucha pasión por lo que ellos, cualquier que sea su pasión, pero la comparten con otros. Y fue una de las cosas favoritas que yo tuve, de aprender de los demás estudiantes. O sea, también. fue una linda experiencia. ¿Te sentiste alguna vez discriminada? Discriminada no, no, lo que sí a veces me sentí un poco sola, porque en ese entonces yo llegué a mencionar a muy pocas personas que yo era indocumentada, con el fin de que ellos me dirigieran a un lugar que quizás me podría dar un consejo legal, o pues ahí tienen Harvard Law School. Y mi segundo año, una dean me dijo que mejor olvidáramos la conversación, porque si alguien estaba haciendo algo mal, lo tenían que reportar. Y entonces yo dije, pero espérame, la escuela me admitió, así es que ellos saben. Pero ahí vi que que no había conexión, pues que no, o sea, y en ese entonces no se hablaba nada de los estudiantes indocumentados. Así es que fueron en esos momentos que me sentí sola, como si yo hubiera sido la única pasando por ahí, sin saber que en esa misma clase en la universidad tenía otros compañeros que eran indocumentados. E incluso una de mis mejores amigas era indocumentada, y no lo supe hasta que ya tenía como una semana antes que se acabara el año, y ella ya se había ido de regreso a su casa en Nueva York, así es que nunca pude conversar con ella sobre el tema. Y me di cuenta solamente porque leí, ella es escritora, y leí algo en un periódico, y que yo inmediatamente identifiqué como su historia, y dije, wow, y sin saber. O sea, que se han graduado otros. Sí. Indocumentados, se pasaron por el sistema, y como tú dijiste, seguramente un departamento maneja un asunto y otro maneja otro asunto, y no se hablan, pero qué bueno para tu beneficio, porque lograste tu sueño y pudiste, pues, ¿tu sueño era ser profesora, educadora de qué? ¿De escuela primaria, secundaria o catedrática, universitaria? Sí, sentía al principio que quería regresar a la high school, pero pues ya después de graduarme y regresar, ya después otra vez regresar por mi maestría, y fue en mi maestría cuando también hubieron otros 2 estudiantes que yo recuerdo que los admitieron como estudiantes indocumentados, pero ya ajustaron sus trámites antes de graduarse. Entonces, de la maestría, sus posibilidades de empleo eran muy diferentes. Cuando yo me gradué, yo todavía era indocumentada. Así ¿De la maestría? De la maestría. Ok, porque primero graduate y después master y luego el PhD, pero... Y ya después, entonces yo sentía que quería regresar a enseñar high school, pero no era una posibilidad entonces. Así es que fui y empecé como manejadora de programas en una non-profit. Entonces todo mi background profesional ha sido en non-profits, en manejar programas, también en escribir becas para dar servicios a la comunidad. Sí. Y este semestre pasado fue, este jueves que viene es mi última clase como profesora en la universidad también. Estoy enseñando una clase y entonces ya casi acaba y voy a regresar en la primavera también. ¿Qué estás enseñando?
Es un programa que yo me emociona mucho. Es el primer programa en los Estados Unidos que entrena a educadores o a directores de escuela o a personas que trabajan en las universidades para trabajar con la población indocumentada. Así es que muchos maestros o directores o consejeros no saben qué hacer. Entonces, esta es una serie de 4 clases que entrena a ellos exactamente qué hacer. ¿Y dónde lo estás dando? A Claremont Graduate University, que fue donde yo agarré mi doctorado. Tu doctorado. ¿Cuánto tiempo? ¿2 años para el doctorado? 5. 5. ¡Wow! ¿Cuántos años has ido a la escuela? Muchos. Casi toda mi vida. Tienes cara de baby. ¿Qué edad tenías cuando entraste a Harvard? 18 años. Wow, y pusiste 4 años ahí. ¿Cuántos para tu maestría? 2. Fue 1, pero tomé 1 año en medio. Así es que después de mi bachillerato, 1 año regresé aquí a California. Me fui otra vez para mi maestría. Después otro año que me tomó aplicar para el doctorado. Y ya después ¿Y qué hiciste en esos 2 años diferentes? ¿Te pusiste a trabajar en el sector de las non-profits? Sí. Y especialmente en programas de educación y salud. En el primer año después de mi bachillerato tuve la oportunidad de crear con una amiga cercana un programa de summer school para estudiantes de la escuela intermedia de 6 a 8 grado, que muchos de ellos tenían problemas de comportamiento. Entonces nosotros agarramos como un programa holístico donde no solamente les enseñábamos matemáticas y literatura, sino que también a manejar sus emociones y ayudarlos pues a afrontarse a los retos familiares y demás que tenían. ¿Cómo manejaste esa situación ahí? Porque tú sabes que mucho de el comportamiento es una reacción. Sí, exactamente. Es una reacción a lo que está pasando en el hogar o el medio ambiente, their environment. ¿Cómo manejaron integrando a la familia, a los padres? Porque ellos tienen responsabilidad sobre todo esto. Lo que hicimos fue abrir 3 centros de padres en el Distrito Escolar de Santa Ana. Y yo tuve la oportunidad de abrir uno de ellos. Así es que esa era la oportunidad de invitar a los padres a ver cómo estaban haciendo sus niños y también a considerar que no necesariamente era culpa de los niños, sino que vamos a examinar qué está pasando en su vida el hogar, y cómo apoyarlos. Y exactamente eso, antes los niños no lo habían experimentado. Siempre era, ¿por qué estás portándote mal? Sí, la culpa a la detención, hacia ellos, a esto, o suspendido y todo. Pero eso no ayuda al niño, sino que nosotros fuimos muy afortunados a ser apoyados por las escuelas mismas que nos dieron un salón para abrir el centro de padres y ahí ayudar a los niños también con conversaciones, con algo que les hiciera pensar en sí cómo en su entorno era lo que estaba, cómo habían sido afectados, pero no para crear víctimas, sino para que ellos vieran que ellos tenían iniciativa y que ellos podían hacer cambios en su vida también. ¿Qué tipo de clases, dame un ejemplo, le dan a los padres? Con ellos hablábamos de cómo poder ayudar a sus hijos, o primero cómo entender a sus hijos, y también cómo integrarse a la escuela, porque muchos de ellos, como en México, los mandan a la escuela, pero ya la maestra se encarga. Y aquí muchas veces se anima a que los padres vean, pero ¿cómo se van a animar si los padres latinos quizás no hablan inglés, no conocen el idioma, no conocen la materia? Sí. Por ejemplo, te comento que una vez yo fui promotora. Oh, okay. Era para un programa de salud y preparación de terremotos. Oh, wow. Y me tocaba ir a los hogares de estas personas y veía, así como tú dices, múltiples familias viviendo juntas. Y una vez quería ayudar a una madre a llenar la tarjeta de emergencia para toda la familia. Y le estaba preguntando el nombre de la escuela de los niños, el domicilio, todo. Y ella no sabía. Entonces lo que me pasó fue los resultados de los exámenes estatales. The Standardized Test Results. Y cuando yo lo vi, era para una de las hijas, yo le dije, oiga, ¿usted sabía que su hija, she's failing? Le dije en esta materia. Se está quemando en esta materia. ¿Usted sabe lo que es esto? Me dice, no. Sí.
no lo entiendo, no sé lo que es. Entonces yo le expliqué, todo lo que yo iba leyendo se lo iba explicando. Y digo, qué triste que esta señora pues no entiende. Y qué bueno que ustedes tomaron esa iniciativa, que tú tuviste la visión o tu grupo tuvo la visión de crear estos centros para los padres, porque justamente esa fue una de las cosas que yo confronté, inclusive el hecho de que había muchos padres que tenían miedo, tenían apego, miedo de soltar a los hijos por situaciones que habían vivido en sus países. Algunas de estas mujeres han sido abusadas por sus propios familiares. Entonces, cuando llegan acá a un país desconocido y tienen hijas, es un pánico. Y también la situación económica. Algunas me decían, mira, si yo tengo que ir, tomar el autobús y llevarlos, y luego regresarme a la casa, y luego regresar otra vez, digo, no puedo. Así que lo que hacen muchos padres es que se quedan en la escuela todo el día. Y lo bueno de eso es que se involucran entonces en la escuela. Pero te digo, tantas dinámicas que son tan diferentes a la vida de un inmigrante en este país, que otras personas no tienen la menor idea de lo que ellos pasan. Inclusive en mis clases, algunas de las señoras dejaban de ir, y cuando yo las llamaba y les decía, ¿por qué no están viniendo a la clase? Porque mi esposo no quiere que vaya, porque coincide con la hora del almuerzo, y me decía, usted tiene que tenerme mi comida lista y no va a ir a ninguna clase. Entonces también esa otra dinámica de que no dejan a la mujer avanzar, ya sea por el machismo, por los tabúes o por lo que sea, porque otros también era por celos, que no querían no solamente que la mujer se empoderara, sino por temor a que la miraran otros hombres, a que ella luciera bien, que prefieren muchos que se engorde, que agarre peso y que se vea fea y desaliñada la mujer, por ese mismo temor también de perderla. Entonces son muchas cosas, muchas dinámicas que hay que trabajar en nuestra comunidad. Sí, nosotros pues incluso invitábamos a las mamás y a los papás, incluso los invitábamos a sentarse en el salón de sus hijos para que así vean la experiencia de los hijos y ya tengan un punto de referencia también para cuando ellos quieran ayudarle a los hijos, siquiera sepan cómo es el transcurso de su día, porque a veces no ni sabían. Pero todos ellos respondieron muy bien y siento que hasta la fecha todavía mantengo contacto con varios de los estudiantes. Qué bien. Y por ejemplo, ahora hubo un momento donde tú dijiste, bueno, yo tengo temor de aplicar por otra beca. Eso fue para tu maestría, ¿verdad? Sí. Así que tú misma buscaste la manera de pagarlo. Sí. Trabajaste, ahorraste, te ayudó la familia y la comunidad. Sí. ¿Qué pasó cuando llegaste ahora para el doctorado? ¿Hiciste lo mismo? Sí, pues para entonces Claremont Graduate University me dio una beca para cubrir solamente lo que cobra la escuela, pero no, usualmente los doctorados también pagan un poquito lo que se llama living stipend, porque el doctorado requiere mucha investigación, es como un trabajo de tiempo completo. Pero ellos no me podían pagar ese living stipend a mí ni a mis otras dos compañeras. Así es que tuve que trabajar de tiempo completo. Wow. Primero como contractor, cuando después se anunció el programa de DACA, ya como empleada, pero también fui muy afortunada que mis empleados, las personas que me contrataron, me permitían salir temprano para ir a la escuela y me dieron esa flexibilidad que fue como pude terminar a tiempo también. ¿Y ahora mismo qué está haciendo Gloria? Sí, yo soy grant writer, escribo becas, traemos como un poquito más de 2 millones al año a Latino Health Access. El Latino Health Access es un centro comunitario de salud pública, así es que tenemos programas de diabetes, de salud mental, programas que ayudan con sobrepeso para los niños chiquitos, y en sí es un lugar donde la comunidad puede venir y refugiarse y agarrar información. Entonces, mi trabajo es hacer solicitudes para fundar esos programas para que la comunidad, ya sea no les tengamos que cobrar o los que tenga que pagar es muy poquito también. ¿Y cuál es el próximo
paso a tus sueños. ¿Dónde te ves tú de aquí a unos, vamos a decir, 2 años? Porque tú te mueves rápido. Sí, pues ahorita me ha encantado poder enseñar siquiera una clase en la universidad. Así es que yo pienso que no necesariamente en una posición fija, sino que me gusta el trabajo comunitario, pero también lo académico, porque siento que en lo académico también se avanza las investigaciones y las soluciones, pero eso no avanza si no tenemos la voz de la comunidad también. Así es que con un pie en cada onda y algo híbrido que tenga los pies. O sea, unirlos, de que sean una colaboración. Exactamente. Sí, para poder llegar, como tú dices, a soluciones y poder avanzar el tema. Sí. Tú eres bien inquieta. ¿Y duermes? Sí, ahora ya un poco más, antes casi no. Sí, porque digo, con todo eso yo entiendo pues, que uno cuando tiene esa mente así que está todo el tiempo maquinando y creando y you're inquisitive, sí. No, uno no puede dormir bien. Sí. Sí, porque te despiertas in the middle of the night. Tengo esta idea. Sí. Tengo una libretita al lado de tu cama. Exactamente. Sí, ya sé cómo piensa esa mente. Sí. Eres un encanto, estoy Gracias. fascinada por tu energía y esa positividad que tiene, que es tan importante para sobrevivir Sí. hoy en día, este mundo como están las cosas. Eres un tremendo ejemplo para nuestra juventud y a todos esos estudiantes. Yo sé que hay mucha incertidumbre con respecto a DACA, pero tú tienes un solo año, ¿verdad? Sí. A menos que las leyes cambien, vuelves a esa zozobra, esa incertidumbre, si DACA no pasa, pero tenemos mucha esperanza de que sí, de que se va a solucionar, vamos a llegar a un buen acuerdo para beneficio de millones que en realidad impactan la economía de este país, el futuro y las fuentes de trabajo. Y que son personas también. Sí, no son estadísticas, son humanos y no son culpables de sus circunstancias, de haber entrado acá a este país a cierta edad y este es el único país que conocen. Este es tu casa, es tu hogar, es donde vives y así pues. Pero sí, yo tengo fe de que se va a solucionar y que tu historia va a inspirar a muchísimos más y espero que te unas tú a ese movimiento, a todo lo que tenga que hacer para que se pasen esas leyes. Gracias, Muchas Cecilia. gracias, Gloria, ha sido un placer tenerte acá, gracias por aceptar la invitación, gracias amigos por sintonizar a otro show de Believe in You por RadioLatinoInc.com y nos vemos el próximo lunes. Believe in You. No te preocupes por lo que fue. Abre los ojos a lo que vendrá. Sintonízanos la próxima semana a través de RadioLatinoInc.com. Believe in You. Con Cecilia Mota.